Comenzamos entonces con el ejercicio del cilindro. Los datos son, tiene una base con un centro O 93, 45, 50, un radio de 30, una altura de 85 milímetros. La base circular está perpendicular a PL y tiene un ángulo de 45 grados en relación con pH. En primer lugar, vamos a hacer un razonamiento que nos permita visualizar el cuerpo geométrico con el cual vamos a trabajar. Es un cuerpo geométrico redondo que tiene una base superior circular y una base inferior. Tiene un eje que pasa por el centro de esos círculos. Si lo veo de lado, se vería como un rectángulo. Las líneas externas son llamadas generatrices extremas y para este caso vamos a trabajar con un cilindro de 85 milímetros de alto. La base circular, tomo la medida, ¿verdad?, de 30 milímetros. Con esa medida trazo el círculo y ese círculo debe ser dividido en 12 partes iguales. Para ello, tomo entonces en cada una de las diagonales, hago centro, allí hago un arco de lado y lado en cada una de las diagonales y así voy a lograr dividir el círculo en 12 partes iguales. Importante colocar la nomenclatura porque eso va a facilitar la construcción del ejercicio. Otro dato importante es que la base es perpendicular al plano lateral. Considerando el método de la flor, ubicamos el transportador manual de tal manera que se ubica en el plano lateral con la punta hacia el plano horizontal. Este va de 0, 90 y 180, siempre colocando el centro en el centro del sistema. Como es de 45 grados, el ángulo está aproximadamente entre 0 y 90. Esta es más o menos la dirección. Ahora bien, con los datos tenemos 93, distancia lateral del centro hacia la izquierda, cota 45 del centro hacia arriba, 50 alejamiento vertical del centro hacia la derecha y del centro hacia abajo. Trazo en las medidas paralelas a los ejes cartesianos para poder ubicar la proyección del punto OB, OH o L. Una vez que tengo definidos los puntos, entonces allí puedo hacer el trazo de la primera traza. 45 grados es un ángulo que está directo en una de las escuadras. Lo coloco sobre la línea de tierra, desplazo y donde está el OL, allí voy a trazar la traza, esa primera traza. Estos datos son los que permiten poder construir correctamente el cilindro y cualquier figura. Esta primera traza, que es la traza lateral, también tiene un componente en la traza horizontal y el pit está ubicado en este punto. Luego, ahora sí, una vez que he identificado la figura y todos sus componentes, entonces procedo a construir la regla y escuadra. 93, distancia lateral, 45, cota, 50, alejamiento vertical, 50, alejamiento vertical. Luego, con la escuadra, voy a trazar, les recomiendo usarlas de la siguiente manera. Coloco la escuadra de 45 grados, paralela a la línea de tierra. Luego, desplazo sobre la de 30 grados, trazo en las medidas las líneas horizontales, luego las verticales, luego la de 45 grados. Una vez que tengo estas líneas definidas,
entonces ubico los puntos OB, OH y OL. Una vez que tengo definidos esos puntos, puedo entonces proceder a trazar la primera traza. Recordemos, ¿verdad?, que es perpendicular al plano lateral. Ubico el transportador manual de 0, que comienza en el centro del sistema, a 180. Como es 45 grados, está entre 0 y 90, trazo la dirección. Luego busco la escuadra que tiene los 45 grados directos, lo desplazo sobre la línea de tierra y donde coincide con OL trazo la primera traza, que es TL. Cuando esa primera traza coincide con la línea de tierra, ahí se ubica el PIT, que es el punto de intersección de trazas. Igualmente, una vez que ya tengo definida esa primera traza, ella tiene un componente en el plano horizontal, traslado el PIT hasta el plano horizontal y luego trazo la traza horizontal en este punto. Queda así entonces definida la primera traza. Luego voy a abatir el punto O. Para ello ubico en el PIT el centro del compás, ubico la posición de OL, abato hasta la línea de tierra. Aquí voy a trasladar ese punto o a continuar abatiendo hasta el plano horizontal. Traslado hasta el plano horizontal, proyecto hacia donde está OH. OL con OH, ese cruce de líneas, es allí donde se encuentra el punto O verdadero, es decir, el punto del centro de la base, que es la verdadera magnitud. Ese centro, allí coloco entonces el radio de 30 milímetros, que es el dato del problema. Construyo el círculo lo divido, como les expliqué anteriormente, haciendo centro en cada diagonal, hago arcos de lado y lado en cada una de las diagonales, y eso me permite dividir esa verdadera magnitud de la base en 12 puntos. Coloco la nomenclatura desde A, B, C hasta L. Cada uno de esos puntos luego lo voy a desabatir. ¿Correcto? Ok, entonces, ¿cómo vamos a desabatir esos puntos? Voy a regresarme por el punto donde venía. Entonces tenemos desabato D, lo llevo a 45 grados. Cuando llega a la línea de tierra, ese punto lo voy a desabatir sobre la primera traza. Aquí coloco sobre la primera traza y aquí voy a ubicar al punto DL. Continúo con E y con C. Lo traslado hasta la línea de pliegue, lo llevo a 45 grados. Igualmente ese punto lo llevo hasta la primera traza y luego tengo el punto EC, porque están en un mismo, si lo veo del lado izquierdo hacia el derecho, vemos que están en una misma línea, por lo tanto se ubica primero el punto E y luego el punto C. El punto E y el punto C con la nomenclatura de L. Así vamos a hacer con todos los puntos, ¿correcto? Una vez que hemos terminado de desabatir todos los puntos, me queda construida la base inferior en el plano lateral. Desde aquí, entonces, puedo construir la proyección vertical. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a proyectar cada uno de esos puntos sobre el plano vertical. Por ejemplo, D lo proyecto hacia acá, donde coincide DL con D de la verdadera magnitud, construyo D vertical. Luego, E y C, trazo la línea donde coincide E
E lateral con E de la verdadera magnitud, construyo E vertical, donde coincide CL con C de la verdadera magnitud, construyo C vertical. Y así sucesivamente con todos los puntos. Es igual para la proyección horizontal. El camino es el siguiente. Proyecto en forma perpendicular DL sobre la línea de tierra. Traigo a 45 grados. Traigo en forma horizontal y donde coincide DL con D de la verdadera magnitud, construyo DB. Luego, bajo en forma perpendicular E y C, donde coincide EL con E de la verdadera magnitud es EH, y donde coincide CL con la C de la verdadera magnitud es CH, y así sucesivamente con cada uno de los puntos. En este punto podemos trazar una línea que sea perpendicular a la base, con línea punto representando el eje. Y sobre ese eje yo puedo colocar la altura del cilindro. Una vez que tengo esa altura, voy a ubicar una paralela donde tengo la medida, tomo la dirección de la base inferior, donde tengo la medida ubico la base superior y paralela al eje voy trazando cada una de las generatrices empezando por D. Fíjense bien, donde está D, trazo una generatriz. Cuando coincide con la paralela de la base, allí se va a formar DL'. Luego E y C, trazo la generatriz. Donde llega a la tapa o a la base superior, sería EL', CL'. Y así sucesivamente con todos los puntos de la base, quedando así construida la verdadera magnitud de lo que va a ser el tamaño del cilindro. Porque estas líneas, vamos a ver más adelante que están en verdadera magnitud. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proyectar esta base para el plano vertical. Igual como hicimos la base inferior, vamos a ir llevando cada uno de los puntos donde coincide JL con J, sería JB'. Donde coincide IL, KL, ubicamos acá I con I verdadero, entonces sería IB'. Donde coincide K con K verdadero, de la proyección incluso de aquí mismo de esta base, va a ser KB', y así sucesivamente con cada uno de los puntos de la base. Una vez que he determinado esos puntos, entonces procedo a trazar el óvalo y de allí voy a continuar trazando AB' con AB y trazo, y esta es la primera generatriz. Luego B', con BB, trazo, y esa es la siguiente generatriz. Uniendo cada punto de la base superior con la base inferior va a permitir que se forme la estructura del cilindro. Igualmente, para la proyección horizontal, entonces, proyectamos desde esa base, proyecto en forma perpendicular cada uno de esos puntos
Luego acá lo llevo a 45 grados. En este caso yo lo había hecho con un compás, que también se puede, pero vamos a simular que son a 45 grados. Una vez que llevo todos estos puntos a 45 grados, los voy a proyectar sobre la proyección horizontal. Por ejemplo, A, donde coincide A lateral con AH, se forma AH', donde coincide B con B horizontal es BH', y así sucesivamente con cada uno de los puntos. Una vez que tengo definida la base superior, 1 AH con AH' a través de líneas que van a ir conformando las generatrices. Y de esa forma quedaría estructurada entonces la proyección horizontal. Ahora bien, una vez que tengo listas las tres proyecciones, voy a generar el desarrollo. El desarrollo, nosotros tenemos una altura que es dada por el problema, que es 85. Esa la puedo ubicar en una línea vertical. Luego, la línea horizontal que va a definir la longitud del círculo está dada por la siguiente fórmula. L igual a 2pi por R, L igual a 2 por pi, que va a ser 3,1416 por R, que es el radio, 30 milímetros. Esa operación me da 188,5 milímetros. Coloco la medida sobre la línea horizontal y de esa manera tengo definido el rectángulo de lo que sería el cuerpo del cilindro. Si yo tengo esta distancia, sería algo como así, o sea que lo puedo unir y esto me va a definir un cilindro. ¿Ok? Ahora bien, para hacer la división y poder ubicar las generatrices, voy a aplicar el método de Tales. Colocando una línea en un extremo del rectángulo, esa línea debe tener un ángulo menor a 90 grados. Esa línea la voy a dividir en segmentos con igual distancia, que en este caso yo estoy usando 1 centímetro para cada espacio o para cada división. De tal manera que son 12 centímetros. Una vez que tengo esa medida, voy a unir el extremo del rectángulo con la última medida que me generó los 12 centímetros. Y uniendo con líneas paralelas cada una de esas medidas con el rectángulo, voy a obtener 12 divisiones con la misma distancia. Trazo, y así sucesivamente en todas las medidas. Luego aquí voy a colocar donde están las líneas que tocan la línea superior. Ahí voy a hacer el trazado de las generatrices para poder ubicar la nomenclatura. Ahora bien, concluido este punto, voy a construir entonces las bases, que son 2 círculos, colocando la nomenclatura. Debo ser cuidadoso porque así como coloco la nomenclatura en el cuerpo, estas deben coincidir con las divisiones de la base. D, aquí está D. C está acá. B con B, A con A. Este orden debo considerarlo y en la parte de abajo también. Con esto queda concluida la primera parte de la construcción del cilindro. Entramos a una segunda parte donde está la parte de seccionamiento. El seccionamiento me indica que el plano beta es perpendicular al plano horizontal
con un ángulo de 45 grados en relación con PB. Y el PIT es 195,00. En este caso, en primer lugar, voy a ubicar el PIT del centro hacia la derecha, mide 195. Ubico esa medida y luego me dice que el plano beta o el plano cortante está perpendicular al plano horizontal, por eso ubico, usando el método de la flor, el transportador manual que comienza en 0, el centro del sistema, y termina en 180. Quiere decir que 45 grados estaría aproximadamente con esta dirección. Como tengo una escuadra que tiene directamente ese ángulo, lo llevo desplazando sobre la línea de tierra donde coincide con el PIT, allí trazo la secante que va a seccionar el cilindro. Una vez que he trazado la secante beta, vemos que corta el cilindro de esta manera. Resalto la parte del cilindro con la cual voy a trabajar, la parte más grande, y luego coloco la nomenclatura en función del corte de las líneas que están siendo seccionadas. El punto 1, vemos que la tapa superior, este es un solo corte. Aquí sería del 1 al 2, porque en la tapa no hay más líneas. Luego aquí voy a ser cuidadoso con el 3 está sobre la generatriz E, el 4 está sobre la generatriz F, el 5 está sobre la generatriz G. Luego 6, porque les recuerdo que el cilindro tiene un volumen, tengo que ir visualizando cada una de las generatrices. 6 está por debajo de 4, quiere decir que 6 está sobre la generatriz H. 7 está por debajo de 3, está sobre la generatriz I. 8 está sobre la generatriz J. 9 está sobre la generatriz K. Una vez que tengo definidos los puntos, esos puntos debo proyectarlos tanto el plano vertical como el plano vertical como el plano lateral. Voy a proyectar cada uno de esos puntos. En primer lugar, sobre el plano lateral. Entonces, trazo 1 hasta la línea de pliegue. 2, 3 y así cada uno de los puntos. Luego los proyecto, los llevo al plano lateral a 45 grados y por último voy a llevar cada uno de esos puntos en forma perpendicular sobre las aristas. En este caso, ¿verdad? El 1 dijimos que estaba entre K y L. Cuando trazo el 1 y marco, está sobre K y L. Luego el número 2 está entre D y E. Cuando subo el número 2, que lo traigo por esta línea, está entre D y E. Queda entre D y E. El número 3, subo, el 3 está en la arista E. El 3, proyecto y está en la arista E. Y así sucesivamente con cada uno de los puntos. Una vez que logro completar todo el corte, lo trazo a mano alzada. En este caso, como el corte se ve de este lado, puedo ver el corte completo, por eso es que la línea es corrida y completa. Una vez que tengo definido el corte en el plano lateral, voy a llevarlo al plano vertical. Igual, con cada punto, ubico, ¿verdad? El 1 está sobre la tapa, el 1 queda sobre la tapa. El 2 está entre D y E, el 2 está entre D y E. El 3 está, aquí vemos, ¿verdad? Está sobre la arista E. El 3 está sobre la arista E. Y así sucesivamente hasta construir todo el corte. Una vez que tengo definidos esos puntos de corte, puedo
trazarlo en forma corrida para poder definirlo y que se pueda ver correctamente todo el cilindro con su seccionamiento. Una vez que tengo eso, es importante construir en verdadera magnitud la verdadera magnitud de la base y la verdadera magnitud de la base seccionada. Para poder construir esa base seccionada, en primer lugar, voy a abatir cada uno de los cortes que están sobre la traza del plano seccionante. Por ejemplo, el 5 lo abato hasta la línea de tierra. En la línea de tierra lo llevo perpendicularmente donde coincide el 5H con el 5B, es el 5 verdadero. Luego el 6, subo el 6 lo llevo perpendicularmente donde coincide el 6 horizontal con el 6 vertical, está ubicado el 6 verdadero. Y así sucesivamente con todos los puntos hasta poder construir la verdadera magnitud de la base seccionada. En relación a la base superior que está cortada, igualmente tengo que bajar perpendicularmente la posición del 1 vertical, donde corta el 1 vertical. Recuerden que está entre K y L, entre K y L, se coincide entonces el punto 1. Y el 2 está entre D y E, el punto 2 igual lo bajo en forma perpendicular, pero esas medidas deben ser ubicadas sobre la verdadera magnitud, para después poder copiar esta tapa y esta tapa sobre el desarrollo. Ahora bien, aquí necesitamos ubicar en primer lugar este corte sobre el desarrollo. Dado que esta figura está paralela al plano lateral, en el plano lateral estas distancias o estas longitudes están en verdadera magnitud. Quiere decir, ¿verdad?, que el punto 8 que está sobre J mide 40 milímetros. Busco la generatriz J, mido directamente sobre esa generatriz, coloco el punto 8 y ahí lo marco. Luego, por ejemplo, el punto 7 está sobre I y mide 24 milímetros. El punto 7 está sobre I y mide 24 milímetros. Lo marco y ahí así voy ubicando cada una de las alturas de este corte que está en proyección lateral. Una vez que tengo definido todos esos puntos, hago la marca y de esta forma puedo definir el cuerpo. Ahora bien, la tapa inferior no está cortada, pero la tapa superior sí. Entonces requiero tomar las medidas en la verdadera magnitud. Aquí como ya lo llevamos, ¿verdad? Por ejemplo, de E a 2, marco la medida en verdadera magnitud y ahí ubico el 2. También hago eso con el 1, al igual que este lado. De E a 2 marco el punto y ahí me queda también, en las partes de la base queda definido esto en verdadera magnitud. Ahora bien, falta copiar esta verdadera magnitud de la base seccionada sobre el desarrollo. Para ello vamos a usar un método que se llama método de la espina de pescado, que se usa para cuerpos redondos. En primer lugar,
Observo la figura y veo que de 1 a 2 hay una recta. Esa recta la coloco acá, de 1 a 2. Después voy a trazar una perpendicular a esa recta en uno de los puntos que pueda, digamos que esta recta tenga el recorrido de toda la figura en su longitud o en su profundidad. Luego, perpendicular a esta espina o este esqueleto central, voy a ubicar cada uno de los puntos desde 3 hasta el centro, desde 4 hasta el centro, desde el 5 hasta el centro, desde el 6 hasta el centro. Igualmente voy a hacerlo para el lado izquierdo, desde el 9 hasta el centro, desde el 8 hasta el centro. Después, para llevar esto al desarrollo, ¿qué hago? Tomo las medidas del 7 de esta vertical, que me mide 70 milímetros, y esa medida la voy a copiar sobre el 7, la ubico, coloco esa línea y ya sabemos que tiene 70 milímetros. Trazo la línea. Luego, perpendicularmente a este eje central, voy a ubicar la línea. Aquí trazo una línea larga de lado y lado. Después, sobre esas dos líneas voy a colocar las medidas que están definidas acá. Por ejemplo, tomo primero la del eje vertical. Tomo la medida, desde esta línea 1, 2 hasta el 3 y la copio. Y copio esa medida hasta el 3. Después mido desde esta línea 1, 2 hasta el 4. Tomo la medida y la copio hasta el 4. Después hasta el 5. Luego están estas líneas también. Desde la línea 1, 2 hasta el 9. Desde la línea 1, 2 hasta el 9. Marco. Donde he colocado esas medidas que son en el eje vertical, entonces allí debo trazar paralelas a la base, que son también perpendiculares al eje central. En esas marcas trazo líneas largas, de lado y de lado, porque están las líneas, ¿verdad? Donde están ubicados los puntos. Después, por último, tengo que medir cuánto mide del centro hasta el 3. Del centro hasta el 3 y coloco la medida y ahí ubico el número. Luego mido del centro hasta el 4, del centro hasta el 4, coloco la medida y ahí coloco el número de corte. Luego el 5, mido del centro hasta el 5 y ahí coloco el número. Una vez que tengo definido cada uno de los puntos de corte, procedo a trazar la figura de tal manera que así queda completamente construida el desarrollo. Con esto, permítame terminar la clase. Muchas gracias.